pastores, para la iglesia. ¿Ok? Es la idea que tengo. ¿Escuchaste bien, José? Ahora, Sí, Pastor Pedro, ahora sí lo estoy escuchando bárbaro. Muy bien. ok, muy bien. Eh, pero oren por mí, porque me quita mucho tiempo esta clase. Casi toda la semana debo estudiar, preparar PPT, el video, las preguntas para la clase. No me alcanza una semana para terminar la preparación para la clase. Pero creo que vale la pena. Me gustaría estudiar todos los libros de la Biblia, si podemos, con la ayuda del Señor. Amén. Los que quedaron son veteranos, ¿eh? O sea, muchos hermanos fueron eliminados, ¿eh? Pero ustedes se quedaron hasta aquí, que puedan terminar hasta el libro de Deuteronomio, ¿sí? Eh, podríamos, creo que vamos a intentar terminar el fin de noviembre, ¿eh? Bueno, pues no te voy a quitar las vacaciones, no te preocupes. Terminamos hasta noviembre. Bueno, los hermanos que puedan activar su cámara, si tus señales te permiten, tu ambiente permite, me gustaría ver sus caras, si puede. ¿Ok? O si no, eh, dejen apagados su video, no hay problema. Bueno, hoy nos toca estudiar Números capítulos 26 al 36. Tenemos 10 capítulos, ¿no? Eh, al final vamos a resumir un poco estos 4 libros que hemos estudiado: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿Ok? Entonces, nos apuremos un poquito para terminar pronto. Ok, ¿qué libro es este libro Números? Y la última parte, últimos 10 capítulos, ¿de qué se trata? Hay un censo muy importante, ¿no? Un censo. ¿Por qué Moisés hizo de vuelta el censo? Orden para la nueva generación, Pedro. Ajá. ¿Cuál es el propósito del censo? Obvio. Antes de para antes salir a pelear la guerra, ajá. Es una preparación para de saber la cuántos guerra. había. Ajá. Ujú. Para preparar la guerra, ¿no? Cuántos soldados tenía, cuánta capacidad militar tenía, que entonces hizo un censo antes de hacer la guerra. Ok, entonces Moisés se está preparando digamos, la próxima generación para conquista de Canaán. Eh, y también delegó su liderazgo a Josué, ¿no es cierto? Ujú. Eh, ¿Qué está preparando su iglesia para la próxima generación? ¿Están haciendo algo para la próxima generación, hermano? Su iglesia. ¿Mm? ¿O se están pensando en la próxima generación, en los jóvenes? ¿Sí?
¿Qué están preparando? ¿Cómo sería mantener la fe para la segunda, para la próxima generación hoy en día? ¿Sería fácil o más complicado? ¿Cómo sería en futuro mantener nuestra fe en este continente o en el mundo? ¿Qué dicen? ¿Qué expectativa tiene? Piensa en el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Estuvieron en el desierto 40 años. 40 años, ¿sí? Eh, y ahora quieren entrar en Canaán. Para entrar en Canaán, que deben hacer la guerra. Para conquistar la tierra de Canaán, deben hacer la guerra. Y ahora tiene una tarea más importante para Israel, ¿no? Si comparamos, eh, si comparamos la próxima generación del pueblo de Israel con nuestra próxima generación, ¿hay cosas similares? ¿Qué dicen? ¿El mundo sería mejor para mantener nuestra fe en futuro, para para la próxima generación? Dígame algo, hermanos, contéstenme, por favor. ¿Eh? ¿Cómo sería en el mundo? ¿Cómo ven ustedes el futuro? Yo he visto que hay mucho mover en cuanto a lo político. Hay un grupo que se llama Nacidos para Gobernar, que están yendo por las provincias para hablar acerca de cómo entrar en la política para empezar a gobernar. He visto eso. Por otra parte, he visto un instituto que está preparando a la juventud para el apocalipsis y aún para ser mártir por la fe. Ujú, Esas dos cosas que yo he observado en este último tiempo. ujú. Ok, a ver. ¿Han visto ustedes algún movimiento para la próxima generación? Gracias a Dios estamos viviendo acá en Latinoamérica en una cultura cristiana, ¿no? Una cultura católica o cristiana, eh, pero siempre sería así después de 10, 20 años. ¿Y cómo quedaría Latinoamérica? ¿No? En el tiempo de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿y cómo sería Latinoamérica? ¿Mm? Bueno, Jaime, yo, Dale. yo veo, yo veo que está, o sea, yo veo que está complicado. La siguiente generación no la veo muy deseosa de tomar la antorcha o Ujú, de llevar el fuego otra vez. Obviamente hay excepciones, pero creo que, digamos, la generación, hijos de nosotros que son cristianos, no han estado en la guerra ujú, eh, espiritualmente, o sea, como que tienen que enfrentar batallas. Creo que ujú, van a tener que enfrentar algunas batallas para conocer realmente a Dios y poder mantener la fe verdadera, porque la religión sí está creciendo y creo que va a crecer mucho, aquí en Latinoamérica por lo menos. El cristianismo eh, sigue creciendo en número bastante, pero la calidad de estos hermanos va a tener que pasar batallas para crecer. Creo que tienen que venir pruebas fuertes para que puedan ganar las batallas y tomar esa,
o sea, lanzarse por desafíos de fe y poder seguir adelante con la verdadera fe, ¿no? Creo que sí va a pasar, porque estamos orando por eso, pero también pienso que no va a ser tan fácil. Van a tener que decidirse realmente por Dios y no solo por la religión. Entonces, eh, bueno, además de lo que uno hace familiarmente o en su congregación, no sé qué estará pasando, pero lo que decía la pastora Judith está bueno, está muy interesante, poderoso, y creo que Dios debe estar planeando algo así, ¿no? Para que no se pierda la fe, ¿no? Y que nosotros podamos intencionalmente hacer algo, ¿no? Para que ellos puedan hacer lo que Dios quiere. Muy bien, gracias. Eh, Nuestra próxima generación debe luchar contra un movimiento anticristianismo, ¿sí? Ya está levantando un movimiento anticristianismo. El mundo entero que sale contra el cristianismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en colegio, si un cristiano lee la Biblia y ora personalmente, está prohibido. Lo echan del colegio. Si un musulmán lee Corán y ora tres veces, 5 veces por día, no le hace nada. Le permite a los musulmanes. Pero a los cristianos no les permite orar y leer la Biblia. En Estados Unidos. En países europeos también pasa lo mismo. Los musulmanes tienen derechos en Europa, los cristianos no tienen derecho para mantener su fe. El mundo entero sale contra cristianismo. Se levanta un movimiento anticristianismo en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, con la próxima generación, hermanos? Encima, la ciencia se pone en lugar de la religión. La ciencia vende los productos que vendían la iglesia antes, hasta la vida eterna. Garantiza la vida eterna la ciencia, la medicina. Hasta 2050, ¿okay? La medicina, la ciencia garantiza la vida eterna. No va a morir nadie. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo mantenemos nuestra fe? Bueno, ya nosotros somos viejitos algunos, ¿no? No sé, no podría vivir hasta, no sé, tal vez hasta 2050. Ojalá que pueda vivir hasta aquel tiempo, pero no sé, ¿cómo podemos imaginar que lo que va a ocurrir después de 20 años, 30 años en el mundo? ¿Los cristianos podrían sobrevivir? ¿El cristianismo va a mantener firme en el mundo? No sé, ¿qué expectativa tienen ustedes? Yo me preocupo mucho por mis nietos. ¿Cómo sería la época, el tiempo de mis nietos? Mira, Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, a Canaán, antes de hacer la guerra. Y Moisés, ¿qué hace? Está preparando la próxima generación para la guerra.
Y nosotros, como cristianos, como la iglesia, ¿qué estamos haciendo para la próxima generación? ¿Enseñamos la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Ellos podrán mantener su fe en futuro? Para mí, nuestra próxima generación va a tener una tarea más difícil, la próxima generación de israelitas que están en el desierto. Nuestra próxima generación tiene un Canaán más enorme que Canaán debía conquistar la próxima generación de Israel que está en el desierto. La iglesia debe estar despierta. Tenemos que preparar bien la próxima generación. ¿Ok? Acá en Latinoamérica, los jóvenes no tienen interés en la religión, no practican la religión, no quieren saber nada de la religión. ¿Y qué hacemos? Ok, piensen. Otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la ocupación de Canaán por parte de Israel con el reino de Dios? No se olviden, estamos estudiando el Pentateuco con punto de vista del reino de Dios, ¿no? Con la teología del reino de Dios. ¿Me entienden la pregunta, hermanos? ¿Qué tiene que ver la ocupación de Canaán, la tierra de Canaán, por Israel, con el reino de Dios? ¿Por qué es tan importante conquistar la tierra de Canaán para Israel? Pastor, porque es la tierra prometida, es la tierra que el Señor le prometió a sus hijos, Israel. Obvio, es la tierra prometida. Que mi pregunta es ¿por qué importante? No simplemente es una tierra prometida, por eso tiene que conquistar la tierra. No. ¿Cuál es el propósito de Dios con la conquista de la tierra de Canaán? ¿Qué propósito tiene nuestro Dios con la conquista de la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios quiere que los israelitas conquisten la tierra de Canaán? A pesar de un riesgo muy Pedro, grande delante de Israel, ¿no? Sabemos que no es fácil conquistar la tierra de Canaán. ¿Mm? Sí, José, ¿qué decís? Dale, José. ¿Quién habló? José, ¿no? una base para el gobierno mundial de Dios, para el gobierno mundial. Sí, Gobierno mundial de Dios. Ujú. como que se corta, ¿no? Ujú. Como una base mundial. Ajá. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios Se- con la conquista de yo la no sé tierra si de Canaán? ¿Eh? ¿Por qué, por qué y Israel el debe conquistar gobierno, la tierra de Canaán? Dale, hermanos, vamos. ¿Por qué es tan importante conquistar la tierra de Canaán? Porque Dios quiere gobernar el mundo entero a través de Israel, Ajá. de una nación santa.
Ajá. Entonces, ¿cuál es el Pastor, propósito de Dios? Sí, Giovanna. eh, en un reino hay tres elementos importantes, recordamos, ¿no? Que son muy Ujú. importantes. Entonces, la población ya está en la puerta. Sin Ajá. territorio no puede haber un gobierno. Entonces, Dios es el gobierno. Sí o sí tenían que tener la tierra Ujú. propio para ellos. Entonces, era muy importante, sino de dónde se iban a identificar, de qué lugar son, de qué territorio. Era muy importante ellos tener su propiedad. Ujú. Ok. El propósito de Dios con Israel es establecer un reino de Dios con Israel en Canaán. ¿Ok? Una nación donde gobierna Dios. ¿Sí? Es el propósito de Dios. No simplemente es una tierra, es la tierra prometida nada más. ¿Ok? El propósito de Dios, Dios quiere establecer una nación, un pueblo de Dios en Canaán, el reino de Dios en Canaán. ¿Ok? Dios quiere establecer el reino de Dios en Canaán con Israel. ¿Ok? Ese pueblo de Dios, Estado Israel, debe ser el modelo para todas las naciones. ¿Me explico? Ya repasamos un poco los libros que estudiamos, ¿no? Ya que tenemos el tema. Génesis, el libro de Génesis. En una palabra, ¿qué libro es Génesis? Para el pueblo de Israel que estaba en el desierto aquel tiempo, ¿no? Que siempre que pensemos en el pueblo que está en el desierto, ¿no? Ya salieron del Egipto, ¿sí? Está en Canaán, perdón, en el desierto. Y ellos, por medio de Moisés, reciben el libro de Génesis. No sé si tal vez todavía no estaba escrito, o tal vez sí, tal vez no, pero por medio de Moisés, el pueblo de Israel escucha Génesis, la historia de Génesis. ¿Por qué es importante para el pueblo de Israel el libro de Génesis, que estaba en el desierto? Lo hablamos varias veces, hermano. ¿Mm? ¿Qué importancia tiene el libro de Génesis para el pueblo de Israel que está en el desierto, que después del Éxodo? ¿Mm? ¿Qué importancia tiene el libro de Génesis para el pueblo de Israel que está en el desierto? El libro de ¿Ah? Génesis habla de su identidad, la identidad del Ajá. pueblo como pueblo de Dios. La identidad. ¿Ok? El libro de Génesis le da al pueblo de Israel que está en el desierto la identidad. ¿Quién somos? ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. ¿Quién es Dios? Es el creador del mundo. El Dios de dioses. El Dios que él dio el orden al mundo. El Dios del creador. ¿Ok? Y Dios, con descendiente de Abraham, quiere formar un estado, una nación, un pueblo de Dios, ¿no? Y ese pueblo es Israel que está en el desierto ahora, que recién salieron de donde? De la esclavitud de los egipcios. ¿Ok? Entonces,
El libro de Génesis es el libro que le da al pueblo de Israel que está en el desierto, que le da la identidad. ¿Quién somos? ¿Ok? ¿Quién somos? Y el libro de Éxodo, ¿qué significa para el pueblo de Israel? El libro del Éxodo. Tiene que ver, el libro del Éxodo tiene que ver con la misión de Misión. Israel, la misión. ¿Ok? Ujú. Una misión. Ya Israel que está en el desierto tiene su identidad, es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo elegido, descendiente de Abraham. Y ese pueblo de Dios, ese descendiente de Abraham, ¿qué tarea o qué misión tiene? ¿Con qué propósito Dios quiere formar con Israel un pueblo de Dios? ¿Cuál es el propósito? Ya hablamos. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión que tiene Israel? ¿Eh? Formar un reino Tener de sacerdotes. ¿Eh? El reino de sacerdote. ¿Qué significa eso? Transmitir la bendición de Dios a todas las naciones. Dios quiere bendecir a todas las naciones por medio de Israel. Entonces, que la misión de Israel, del Estado de Israel, el pueblo de Dios, es ¿qué? Ser el puente de bendición para todas las naciones. ¿Ok? Entonces, el libro del Éxodo tiene que ver con qué tiene que ver con él, con la misión. ¿Ok? El libro de Génesis tiene que ver con la identidad. ¿Ok? Que le da, el libro de Génesis le da la identidad al pueblo de Israel que está en el desierto. El libro de Éxodo le da la misión, le confirma qué misión tiene el pueblo de Israel. ¿Ok? Es un pueblo de Dios, es un reino de Dios para bendecir todas las naciones. Bueno, y ahora el libro de Levítico, ¿qué libro es? ¿Mm? El libro de Levítico. El sistema de sacrificios, las fiestas solemnes, que las leyes sociales, etcétera. ¿Para qué? Las leyes, ¿no? Levítico, que podemos leer, hay muchas leyes, ¿no es cierto? Las cosas prohibidas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Ese pueblo de Dios, Israel, ¿qué misión tiene? Un reino de sacerdote, una nación santa, ¿ok? Una nación santa, un pueblo de Dios. Es la identidad de Israel, pero que Dios quiere preparar con esas leyes, ¿ok? Con las leyes, con el sistema del sacrificio, con las fiestas solemnes, ¿no? Con otras leyes, Dios quiere santificar a Israel. ¿Ok? Dios quiere preparar como un pueblo santo con el libro de Levítico. ¿Ok? ¿Me explico? Un pueblo santo. Es el proceso de santificación. ¿Sí? Santificación.
Génesis, la identidad. Éxodo, el libro de misión, la tarea. Levítico, el libro de santificación. ¿Ok? Un pueblo, Dios quiere preparar un pueblo santo ahora. Y ahora estamos estudiando números. ¿Qué libro es número? ¿Qué libro es número? Y como la preparación para la conquista. Uh-huh. Y la capacitación, ¿no? Es preparación, la capacitación. Específicamente, Dios en el desierto capacitó la próxima generación para conquistar la Canaán. ¿Ok? Pues hablamos. ¿Por qué es tan importante conquistar la tierra de Canaán para Israel? Porque Dios quiere establecer su reino ahí en Canaán con Israel. ¿Okay? Dios quiere preparar una nación modelo, un pueblo santo. ¿Okay? ¿Cómo? Ya hablamos. Con las leyes. En este libro, en esta parte de capítulo 26 al 36 de Números, antes de terminar este libro, también se repite el sistema de los sacrificios, ¿no es cierto? ¿Han visto? Habla otra vez el sistema del sacrificio, la ley de los sacrificios y las fiestas solemnes, el sábado. ¿Eh? ¿Por qué se repite otra vez este tema? Pastor, ¿es para enseñarles a la nueva generación? Para preparar nueva generación. Pensé, ¿por qué? A ver. ¿Por qué se repite? ¿Eh? ¿Por qué se repite otra vez el sistema del sacrificio, las leyes del sacrificio, fiestas solemnes, sabático, el año sabático o el sábado, las fiestas, en la última parte, las leyes de la tierra, la retribución de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué se repite estas cosas ahí? Para enseñarles a- ¿Qué función tiene el libro del Levítico? Eso ya hemos visto en el libro del Levítico, ¿no es cierto? Son temas del libro del Levítico. Estamos en el libro de Números. ¿Y por qué se repiten en el libro de Números los temas del Levítico? Pastor, Hablamos. para que no se olviden, ¿no? Para que no se olviden de Dios y también se mantengan en santidad como un pueblo, podría ser. Ya hablamos, el libro Levítico es para santificar a Israel como un pueblo santo, ¿no? Dios quiere preparar un pueblo santo con Israel. ¿Ok? Sí, Pedro, Entonces, si ellos ujú, pecan, pierden lo que Dios les está dando. Entonces también es una manera como de recordarles que van a conquistar, pero si ellos no cumplen con los sacrificios, con el año sabático, el año jubileo, todas las cosas,
pueden perder todo como les pasó después al final. Ok. En estos días, ayer, hoy, estoy meditando Segundo Reyes, capítulo 23, 22, 23, por ahí. Yo puse mi devocional en el grupo de WhatsApp de Antioquía, el líder, todo eso. ¿Leyeron eso, mi devocional? ¿Qué problema hay con Israel, con Judá, no? Es el último tiempo de Judá, el rey de Josías. Josías, el mejor rey, él guardaba toda la palabra de Dios. Pero, ¿qué? Dios no salva a Judá a pesar de que Josías era un rey perfecto ante Dios. Si vamos en tiempo de su padre, Manasés, ¿cómo es? Había ídolos, adoraban a Ceras, Baal. Encima, en el templo de Dios había ídolos. En el templo de Dios había ídolos. Altares para los otros dioses en el templo de Dios. En una habitación. ¿Quién vivía en una habitación del templo? Los prostitutos. Prostitutos vivían en el templo. ¿Pueden imaginar eso? En Israel, el pueblo de Dios, en Jerusalén, en el templo de Dios. O sea, la prostitución, los prostitutos. En esa habitación de las sacerdotisas de Baal, perdón, sacerdotisas de Aceras, estaban haciendo la tienda para su diosa. ¿Qué cosa? En una habitación del templo, las sacerdotisas de Acera estaban haciendo tiendas. ¿Tiendas para qué? Para que hagan orgía en las tiendas. Y ahí vivían los prostitutos también. Así era la religión de Canaán. El padre de Josías, el mejor rey de la historia de Israel. Dios quería preparar una nación santa en Canaán. Por eso le dio a Israel, por medio de Israel, el libro del Levítico, para que sea un pueblo santo, para que el pueblo de Israel se convierta en un pueblo santo. En el libro de Números, antes de conquistar a Canaán, para la segunda generación de Israel, Moisés otra vez repite los temas de Levíticos, sistema de sacrificios, fiestas solemnes, el sábado, otras leyes, para santificar a Israel. Que la segunda generación, cuando entre en Canaán, que puedan establecer una nación santa ahí, que solamente adora a Dios, que ofrece sacrificios solo a Dios, que adoren a Dios con los sacrificios en casa de Dios, en el templo o en el tabernáculo. Pero con tiempo, ¿qué pasó? Si vemos en el segundo libro de Reyes, ¿qué? En fin de la historia de Israel, ¿qué pasa? Hacían cualquier cosa. Pusieron ídolos, aún en el templo de Dios. Vivían los
prostitutos en el templo, la sacerdotisa de Aceras, estaban haciendo la tienda en el templo para que hagan dentro de ese templo la orgía. ¿Dios puede perdonar a Israel? No. Dios toma la decisión de eliminar a Israel. ¿Con qué? Con Babilonia. Con Asiria y Babilonia. A pesar de que el rey Josías era el mejor rey, era un rey perfecto delante de Dios. Ese rey Josías sacó todas esas cosas del templo. Mató todos los sacerdotes de Baal, Aceras. Aún otros mejores, otros buenos reyes no podían destruir los altares, lugares altos que donde los antepasados adoraban a Dios. Esos lugares también se convirtieron en lugares de idolatría. Pero otros reyes no podían sacar esos lugares altos. Pero el rey Josías, sí, rompió hasta lugares altos, de lugares de adoración de sus antepasados. Limpió totalmente su país, Judá. Pero Dios no se arrepiente. ¿Qué hace Dios? Firme la decisión de Dios. Dios quiere eliminar Israel y Judá con Asiria y Babilonia. Mire, pero todavía esto es la próxima generación de Israel que está a otro lado del río Jordán antes de conquistar a Canaán. Dios los está preparando por medio de Moisés. Otra vez enseñándole que las leyes de los sacrificios, fiestas solemnes, otras leyes, el sábado, cómo cuidar la tierra, todo. Pero esas generaciones, cuando entran en Canaán, cómo Dios está preparando la segunda o la próxima generación de Israel, ¿no? Al otro lado del río Jordán, antes de conquistar la tierra. Dios quiere preparar a Israel como un pueblo santo, como un pueblo de Dios, ¿no? Con sistema de sacrificios. Solamente adorando a Dios con los sacrificios. Guardando el sábado. Guardando las fiestas solemnes. Hoy en día nosotros, ¿cómo podemos extender el reino de Dios aquí en la tierra? Si somos nuevo Israel. Hermanos, si somos nuevo Israel, ponemos el lugar de Israel que está al otro lado del río Jordán, que está preparando la guerra para conquistar Canaán. Y nosotros, ¿y qué enseñanza podemos aprender aquí? ¿Mm? ¿Qué enseñanza aprendemos acá, hermanos?
¿Eh? Por favor, opinen sus ideas. ¿Eh? ¿Qué hacemos nosotros? Ya hablamos. La próxima generación de Israel, al otro lado del río Jordán, ¿no? ¿Cómo Dios los prepara? Y nuestra próxima generación también tiene la tarea de conquistar este mundo. Tal vez ese mundo sería mucho más peor que Canaán, ¿o no? Hola, pastor. Sí, dale. Eh, yo creo que con la tecnología que avanzó, más con la maldad que sigue habiendo en los jóvenes, como bien decía una de las hermanas, no hay temor, no hay conocimiento de la escritura, ¿no? Ujú, Y, y eso también eh, limita seguir preparando a las nuevas generaciones para que sean santos con temor eh, y, y conociendo la verdad, cosa que nosotros hoy nos estamos capacitando, estamos escudriñando lo que son el Pentateuco, pero voy a eso, yo tengo a mi hijo y veo, los comparo, ¿no? Lo comparo con otros niños eh, ujú, cuando salgo y veo que, como bien dice, no hay preocupación de los padres en preparar hacia el temor. ujú, A eso también, cuando uno se lo quiere preparar, la excusa es de que yo ya preparé y ellos eligen el camino. Eh, que también pasa porque, como bien dijo, hay un abanico de muchas cosas acá en este mundo actual. Está la tecnología, está mucho abanico para perdición de los jóvenes, tanto de los niños, porque hoy los niños son más despiertos. Mi opinión es esa, y mi preocupación también, porque no sé cómo va a ser si la misma palabra está contando de cómo fue cuando Moisés estaba, de prepararlos, de instruirlos y volver a retomar en el capítulo Números, volver a retomar otra vez la misma preparación, la misma instrucción. La verdad yo creo que seguimos en lo mismo hoy en tiempo. Esa es ujú. mi opinión. Ok, gracias. ¿Habrá otros hermanos? Te escuchamos. A ver, los hermanos escondidos también pueden hablar. Pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te Les habla escucho. Octavio. Ujú. Pastor, Ale- decía anterior que la primera generación habían muerto en el desierto ujú, y esta vez era una nueva generación en la cual hay que preparar, hay que enseñarlos de nuevo. Yo creo que eso era el propósito de Dios y, y que nosotros también no cumplamos esa misión, preparar una nueva generación ujú, y para que puedan afrontar una Canaán fuerte. ujú. Ok, gracias. Vuelvo a repetir. Nuestra próxima generación debe conquistar la tierra de Canaán, que sería mucho peor que la que tenía el pueblo de Israel. Después de 10 años, después de 20 años, el mundo sería totalmente diferente. El mundo está cambiando cada segundo. ¿Mm? ¿No te das cuenta del cambio del mundo, no? Abrís tus ojos y mira cómo cambia el mundo. Europa ya está conquistada por musulmanes. No es más un continente cristiano.
La política. Los izquierdos tomaron la política con homosexualidad, anticristianismo, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuántos por ciento son homosexuales acá en Argentina? Los que practican homosexualidad en Argentina. Ya tenemos nosotros la ley igualitaria, ¿no? ¿Cuánto por ciento son homosexuales acá en Argentina? ¿Qué opina? Ay, tirame una idea, por favor, una cifra. ¿Cuánto por ciento? Pastor Silvia, Dale. hasta el año pasado había un 72%. Hasta el año pasado del mes de abril, creo que fue. Los que apoyan Más la o menos. homosexualidad, La 70%. homosexualidad, ¿Eh? 72%. Que los que apoyan homosexualidad, 70 y pico por ciento. Los que practican homosexualidad, 35% más o menos. ¿Ok? Un 70 y pico por ciento argentino no importa homosexualidad, haga lo que quieran, dice. Para mí no hay ningún problema. Un 70 y pico por ciento. Un 35% ya están metidos en la homosexualidad. No podés hablar más en el púlpito, en el colegio, la homosexualidad es un pecado. Te puede mandar a la cárcel. ¿Mm? Acá alguien sí me hace un juicio con eso, con lo que dije yo podría ir a la cárcel por la ley que tenemos acá en Argentina. No me van a denunciar, ¿no? ¿A ver qué me van a denunciar? Por ejemplo, en Estados Unidos, el hombre puede entrar en el baño de las mujeres, en la ducha, en la sala de la ducha pueden entrar los varones sin ningún problema. ¿Por qué? Bueno, en este momento me siento como una mujer. Con eso ya se perdona todo. ¿Ok? Me siento mujer. ¿Y por qué no puede entrar en la ducha de las mujeres? La ley permite. En Argentina también. La ley te permite. Estamos viviendo en este mundo. ¿Viste en la noticia? En Estados Unidos, en el Congreso, en el Senador. Se pelean por ese temas. Los profesores de universitarios, los líderes de los grupos, no sé, los grupos de movimientos sociales, etcétera, y ellos se discuten en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos. Los profesores son caras duras, apoyan a homosexualidad. Bueno, si te sentís, puedes entrar en la ducha de las mujeres, con la mujer, puedes entrar en el baño de las mujeres si te sentís mujer. No importa que tengas, tengas el miembro masculino, si te sentís mujer, puedes entrar en el baño de la mujer. La ley del mundo es así ahora. Pobre nuestros hijos nietos, ¿cómo van a aguantar todo esto en colegio? ¿Mm? En el mundo. Yo no tengo mucho tiempo, ya me siento viejo, no me siento mujer, me siento viejo, pero ¿qué hacemos con nuestros hijos, hermano?
¿Por qué lo hacen los políticos? ¿Por qué aceptan homosexualidad, la ley igualitaria? Y esas cosas. ¿Por qué? Que simplemente quiere ganar la elección nada más. Mira, ¿cuánto por ciento son homosexuales los que practican homosexualidad acá en Argentina? 35%. Si vos sos un político, si vos salís contra homosexualidad, ¿vas a ganar la elección? No sé si el mundo. El mundo se convirtió en una locura ya. Yo escuché una vez ahí en noticias. Estados Unidos, un senador dijo, es una locura. Le dijo a una profesora, tu argumento es una locura. Te fuiste más allá ya. ¿Eh? Te fuiste muy lejos, le dijo. Dicen cualquier cosa, que hacen cualquier leyes ahí en el Congreso. ¿Qué hacemos? Ok. Por ejemplo, en Inglaterra, Europa, Francia, España, muchos países recibieron los refugios africanos. ¿Sí? Todos son musulmanes. ¿Por qué los recibieron? Millones africanos musulmanes entraron en Europa. ¿Por qué los países africanos, europeos abrieron la puerta para esos refugios? ¿Por qué recibieron musulmanes? Primero, por el trabajo, porque pero no quieren hacer un trabajo difíciles. Entonces, en industria necesitaba los obreros. Entonces, recibieron los refugios. Si vemos el punto de vista de industria, pero si vemos el punto de vista de políticos, ¿por qué los políticos reciben los refugios? ¿Mm? Para ganar elección. Los europeos, por ejemplo, en Inglaterra, los ingleses, la mitad de la población no vota, porque no es obligatorio, como nosotros acá en Argentina. Si no quiere votar, no puede votar. No votar. No hay ningún problema. Entonces los europeos no votan. La mitad no vota. Los musulmanes que viven en Inglaterra, 100%, todos votan. ¿A quién votan? A izquierdos que aceptan los refugios. Estados Unidos, ya cerca de elecciones, ¿no? Estados Unidos. El gobierno de Biden recibieron millones latinoamericanos ilegales, inmigrantes ilegales. Ya en Estados Unidos, casi un tercio, o un poco más de un tercio de la población son latinos. 1 de 3 son latinos. Pero en este gobierno entraron casi 20 millones inmigrantes ilegales, latinos y chinos. Este gobierno de Biden le quiere permitir que ellos puedan votar. Inmigrantes ilegales. Mi hijo tiene el documento, DNI Estados Unidos. Mi hijo no puede votar. Pero esos inmigrantes ilegales van a votar. Ok.
Son temas políticos. ¿Y por qué apoyan homosexualidades? Porque ellos van a votar por ellos. A ellos, a estos políticos, no importa nada de su país, de la sociedad, que solo quiere ganar el poder, quiere ganar la elección nada más. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Estamos viviendo en esta situación hoy en día. No estoy hablando del tema del futuro. No estoy hablando de 20 años después. Ahora, en la actualidad tenemos estos problemas. ¿Qué hacemos como cristianos nosotros? ¿Cómo Dios quiere preparar una nación santa, un pueblo santo con Israel? A través del sistema del sacrificio. Solo adorar a Dios, no otros dioses, no otros ídolos. Que por medio del sistema del sacrificio, con las leyes que Dios quería preparar con Israel, una nación santa, un pueblo santo. Que Dios, la expectativa de Dios es establecer el reino de Dios en Canaán con Israel. Por eso, Dios y Moisés están preparando la segunda generación al otro lado del río Jordán. No hay otras cosas. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Solo adorar a Dios. Y enseñarle la ley, la palabra de Dios. Así podríamos extender el reino de Dios sobre esta tierra con nuestra próxima generación. Ok, cambiamos el tema. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Moisés? ¿Quién? Josué. Josué. ¿Por qué Josué fue elegido? Para mí Caleb tenía más liderazgo, ¿no? Al principio Caleb tenía más iniciativa de liderazgo cuando volvieron de espinaje de Canaán, ¿no? ¿Quién daba el reportaje? ¿Josué o Caleb? Caleb, ¿no? Caleb se destacaba más que Josué al principio. Pero al final, ¿quién fue elegido como el sucesor de Moisés? ¿Eh? Josué. ¿Por qué Josué? ¿Por qué Josué fue elegido como el sucesor de Moisés? ¿Eh? Para mí Caleb es mejor. Yo apoyo a Caleb. Pero Caleb fue eliminado. ¿Eh? Josué fue elegido. ¿Por qué? Entre la primera generación solamente Josué y Caleb entra en Canaán, ¿no es cierto? Aún Moisés no pudo entrar.
¿no? Incluso Moisés no pudo entrar en Canaán, pero solo entre primera generación, Caleb y Josué entraron. ¿Y por qué Josué fue elegido como el sucesor de Moisés? ¿Cuál era la razón? Para mí es una opinión, ¿no? No más. El Ujú. tema de que Josué estaba como más discípulo de Moisés, lo acompañaba El al discípulo de monte, Moisés. estaba más pegado a Moisés. Y bueno, también no llegué a investigar el tema de la descendencia, digamos, de los linajes. Okay. Caleb también estaba al lado de Moisés. No solo Josué. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Eh? Según la Biblia, según este libro, ¿por qué Josué fue elegido como sucesor de Moisés? ¿Mm? Acá en versículo 18 dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ujú. Okay. Dice, hay espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios. Josué era un hombre lleno de Espíritu de Dios. Yo creo, Caleb tenía más liderazgo que Josué. También en la conquista de Canaán podemos ver, ¿no es cierto? ¿Y Caleb qué? ¿Cuál es el desafío de Caleb? Quería conquistar ¿qué? Las regiones de las montañas, ¿no? Que nadie quería ahí, pero Caleb, ok, voy yo. ¿Eh? Caleb tiene más carisma, más liderazgo, pero Josué fue elegido como sucesor de Moisés. ¿Por qué? Josué era un hombre espiritual, Lleno del espíritu de Dios. un hombre lleno de Espíritu Santo, lleno de Espíritu de Dios. Es la razón. Ok. Hablamos de este tema. Hubo la guerra con Madián, ¿no? ¿Se acuerda? Madián. Y Moisés ordena que maten a todos, pero que trajeron las mujeres y niños y con botines, ¿no es cierto? ¿Pero qué dice Moisés? Que maten las mujeres que conocen a los hombres. Que solo dejaron las vírgenes que no conocen a los hombres. ¿Por qué? En guerra, en general, no matan a las mujeres, ¿no? A varones sí. Pero acá Moisés dice, aunque los soldados trajeron las mujeres madianitas, pero Moisés dice que maten a todas las mujeres que conocen a los hombres. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué, hermano? Me lo expliqué ahí en video. ¿Será por la contaminación, Pedro? ¿Por qué? Porque esas mujeres venían de otro territorio y será por la contaminación. Y esos contaminarían al pueblo también. Ujú. ¿En qué sentido? Porque ellos, cuando Balaam no pudo maldecir a Israel, Ujú. pero Balaam sí le enseñó a Balac porque él quería la plata. Entonces le dijo, yo sé algo que puedes hacer y es que caigan en fornicación con las mujeres.
Y entonces él enseñó que seduciendo a los hombres, las mujeres, de ahí ellos iban a caer en idolatría. Oh, quedó trabado. Y por eso vino Bien. una maldición fuerte. Entonces ahora Dios traían estas mujeres, iba a pasar lo mismo. Iban a caer bajo destrucción otra vez. Se cortaba. Estamos de vuelta, ¿eh? Ok, estas mujeres eran enemigas de Israel en el desierto. ¿Ok? Los varones israelitas cayeron en pecado, ¿no? Participando en la orgía ritual de los marianitas, ¿no? Por la tentación de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres marianitas se acostaron con varones israelitas. Ahí viene el castigo de Dios, una plaga que Dios mandó. Murieron muchísimos israelitas. Son enemigos estas mujeres, ¿eh? Son las serpientes. Entonces Moisés dijo, no, hay que eliminar estas mujeres. Son enemigos. ¿Está bien? ¿Me explico, hermano? No sé que me están escuchando o no. Ok. ¿Por qué Moisés dispersó a los levitas para que vivan en 48 ciudades? ¿Eh? Otras tribus recibieron un territorio, un terreno, una tierra, pero levíticos no recibieron la tierra, que vivían esparcidos por todas las tribus. ¿En cuántas ciudades? 48 ciudades. ¿Y por qué 48 ciudades? Es un número simbólico. ¿Qué significa 48 ciudades? 4 por 12. ¿Qué significa 4? ¿Qué significa 4? ¿Miraron el Cuatro, video o no, hermanos? cuatro puntos cardinales, 4 direcciones. 4 direcciones. ¿Sí? Cuatro direcciones, Pedro. 12 tribus, ¿no es cierto? 12 12 tribus. tribus. Entonces, ¿cuál es el propósito de Moisés? ¿Por qué los levíticos viven esparcidos por todo lado en 48 ciudades? ¿Por qué? ¿Mm? Para educar y enseñar, Pedro. Ok. Para educar al pueblo. ¿Sí? Para educar al pueblo. Los levíticos tenían que vivir esparcidos por todas las partes del territorio. ¿Ok? ¿Qué enseñanza podemos aplicar hoy en día? Pastores. Si comparamos con el rol de los pastores con los levíticos, ¿por qué Dios te mandó a esa zona
a esa ciudad o ese barrio, esa provincia. ¿Por qué? También Eric. Pastor, Ujú. Marcela, Marcela. opino. Puede ser que así como los misioneros que van llevando la palabra del Señor, como dijo el hermano recién, que fueron a enseñar, por eso ellos fueron esparcidos, así también los misioneros llevan la palabra del Señor a otros lugares para llevar la palabra. Obviamente tenemos que predicar la palabra de Dios, el Evangelio, pero ¿qué? Mira, ¿qué tarea tenían los levíticos en su ciudad? Santificar su pueblo, santificar su ciudad. ¿Ok? La tarea de los levíticos, los sacerdotes trabajaban en el templo, pero los levíticos vivían esparcidos por todas las tribus. Entonces, los levíticos tenían la tarea para educar al pueblo, a sus ciudadanos, que ellos puedan practicar la santidad. Entonces, la tarea de los levíticos es santificar a su ciudad. Amén. Entonces, los pastores, su pastorado, que no solamente para los hermanos que están dentro de la iglesia, y también deben trabajar para tu barrio. Por tu presencia, tu barrio debe convertir en un pueblo santo. Amén. En Europa, la iglesia, el pastorado en Europa es, me escapó este término, podemos decir es un pastorado, ¿cómo se dice? Parroquia. Gracias, Google. Parroquia. Entonces, en Europa, el pastorado es un ministerio parroquial. Quiere decir que no solamente los pastores trabajan por los hermanos, con los hermanos que están dentro de la iglesia, ¿no? Que toda la gente que vive en su parroquia, en su barrio o en su ciudad, son objetos de su ministerio. Se llama ministerio parroquial. ¿Ok? Cuando llega la iglesia a Estados Unidos, el nuevo continente, que la iglesia, si vas a Estados Unidos, que muchas iglesias tienen nombre, por ejemplo, una iglesia fulano, Community Church. Community Church. ¿Qué significa? Muchas iglesias usan ese nombre. Fulano Community Church, Mengano Community Church. Muchas veces pone adelante el barrio, el nombre del barrio. ¿Okay? Por ejemplo, Flores Community Church. Palo Alto Community Church. Los norteamericanos quieren poner el nombre de la iglesia Community. En Europa era parroquia. ¿Okay? ¿Me explico? ¿Me entienden este término, no?
parroquia, community es comunidad. Quiere decir que todavía en Estados Unidos una iglesia existe para la comunidad, no solamente para los hermanos que vienen a la iglesia. ¿Sí? Todavía mantiene ese concepto ministerial de la iglesia europea. Pero en Argentina, en Latinoamérica, la iglesia es como un gueto, gueto, ¿cómo se dice? Un gueto. ¿Mm? ¿Qué es un gueto? ¿Eh? Gueto, gueto. ¿Mm? Por la ley semítica en Europa, los judíos no podían salir de su barrio, ¿no? Los judíos tenían que vivir en su barrio. Ese barrio de los judíos se llamaba gueto. Y la iglesia hoy en día en Latinoamérica como un gueto. No quiere saber nada de la comunidad, de la sociedad, del barrio. Solo se preocupa por los hermanos que están dentro de la iglesia. No hacemos un ministerio parroquial comunitario. ¿Ok? Lamentablemente perdimos ese concepto ministerial. ¿Por qué hablamos esto? ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de levíticos que tenían que vivir esparcidos, ¿no? Por 48 ciudades, ¿sí? Y la función de los pastores va de nosotros en las Para ciudades. Okay. Nosotros, como pastores, por nuestra iglesia, el barrio debe convertirse en un barrio santo. Amén. La iglesia debe dar esa influencia a la comunidad, a la sociedad, al barrio. No simplemente molestar a los vecinos, ¿no? Con ruido, ¿eh? con estacionamiento de autos, con ruidos de micrófono, de parlante, de batería, de guitarra. No solamente molestar a los vecinos, ¿eh? La iglesia debe servir a la comunidad, a la sociedad. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, la iglesia evangélica mantenía todavía ese concepto ministerial. En Europa, el ministerial parroquial; en Estados Unidos, ministerio o pastorado comunitario. ¿Ok? A ver. ¿Por qué había 6 ciudades de refugio? ¿No? El otro lado del río Jordán, de este lado del río Jordán, había en total 6, otro lado 3 ciudades de refugio. Este lado también 3 ciudades de refugio. ¿Por qué existía la ciudad de refugio? ¿Qué función tenía la ciudad de refugio? ¿Eh? Vamos, hermanos, ayúdenme. Hablen, por favor. Protegía al homicida que hubiere matado sin intención de hacerlo. Un asesino que mató a una persona sin intención, ¿no? Por accidente o por casualidad.
que puede matar a otra persona. Entonces, los asesinos inintencional, no, a ver, ¿cómo se dice? Intencional, lo opuesto que es. Inintencional, no. Ayúdame, estoy confundido. Ayúdame con castellano. Sin Involuntario. intención. Involuntario, no. Un asesinato involuntario Intencional, sería. involuntario, Involuntario también. involuntario se dice, involuntario. Intencional, involuntario. Okay. Si uno mata a otras personas, ¿no? Involuntariamente, que puede escaparse a dónde? A la ciudad de refugio, ¿no? ¿Cuánto eran las ciudades de refugio? 6. ¿Ok? 6 eran. ¿Por qué necesitaban eso? ¿Eh? ¿Por qué era necesario? ¿Quién habló? ¿Por qué era necesario? Vamos, hermano, no tenemos tiempo. Vale. Porque los El juicio. familiares, perdón, Patri, dale. Dale, Pati. Sí, no, Está apagado tu micrófono, Pati. perdón, hasta para guardar al que debía ser enjuiciado, hasta el juicio que se le haría. Porque la sangre de un inocente contamina la tierra. ¿Ok? La sangre de un inocente contamina la tierra. Porque en aquel tiempo, el Goén, el salvador del pariente o el vengador del pariente, puede matar al asesino, ¿no? Si uno mata a tu familiar, tu familiar, que tú puedes matar a ese asesino, ¿sí? Se permitía en la sociedad en aquel tiempo, ¿sí? Él se llama un coel o vengador familiar o salvador familiar, ¿no? Ese término aparece en el libro de Ruth, ¿no? Vos era un coel para Ruth. Entonces, que se puede vengar en aquel tiempo un pariente. Pero si uno mata a otro involuntariamente, ¿qué? ¿Qué puede? Si lo mata, ¿ok? Si un familiar lo mata, ¿qué pasa? Muere un inocente y se contagia la tierra, ¿ok? Que todos los asesinos deben matarlo. ¿Por qué? La sangre del muerto contamina la tierra. ¿Y cómo puede redimir la tierra? Con la sangre del asesino. ¿Ok? Entonces, sí o sí hay que matar a todos los asesinos. Así es la ley. ¿Ok? Hay que matar a todos los asesinos. ¿Por qué? Así, para redimir la tierra. Porque la sangre del muerto contamina la tierra.
para redimir la tierra, ¿qué? Hay que, con qué se redime la tierra? Con la sangre del asesino. Entonces, hay que matar sí o sí a todos los asesinos para redimir la tierra. Pero en este caso, un asesino involuntario que se puede escapar ¿a dónde? A la ciudad de refugio. ¿Hasta qué tiempo se queda ahí? Hasta que muera el sumo sacerdote. Hasta que muera el sumo sacerdote, un asesino involuntario puede esconderse en la ciudad de refugio, como si comparamos con como hoy en día, ¿qué sería? Un arresto domiciliario, ¿no? Porque el sumo sacerdote, ¿qué tiene que ver con el asesino? Si uno mata involuntariamente al otro, no puede matar a ese asesino, ¿no? Porque el asesinato es involuntario. Por eso los protege en la ciudad de refugio. Se quedan ahí. Pero también, aunque era involuntario, mató a una persona. ¿Ok? Quiere decir que la tierra está contagiada. Entonces, ¿cómo se redime? Con la muerte del sumo sacerdote. La muerte del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote, el sacerdote es el intercesor. ¿Eh? En lugar de, en lugar de ese asesino involuntario, muere el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, que la muerte del sumo sacerdote redime al asesino involuntario. ¿Me explico? ¿Está bien? Eso más adelante se aplica con nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos, Jesucristo muere como el sumo sacerdote por nuestros pecados. Entonces, la muerte de la sangre de Cristo redime todos nuestros pecados. Amén. Se escaparon todos, algunos, ¿eh? Quieren terminar. Ok, bueno, terminamos. A ver, ¿qué más? Porque la tierra asignada a cada tribu no puede transferirse a otra tribu y debe conservarse. Porque es importante conservar la tierra, ¿no? Aún las mujeres, ¿no? Dice acá, aún las mujeres hereda la tierra de su padre. Pero esas mujeres no pueden casarse con hombres de otras tribus. Entonces, la tierra que asignado a una tribu debe eh, conservarse. Eh, ¿Por qué es tan importante conservar la tierra? ¿Conservar? ¿O no hay otra palabra? A ver. Ayúdenme. ¿Conservar la tierra? ¿También? Sí, sí, se entiende conservar la tierra. Pero hay otro término, ¿no? Para eso. No sé. Me escapó. Pastor, ¿podría ser conservar y heredar? Heredar es otra, ¿no? Ok. La Y herencia, ¿no? Hay que conservar la herencia. Es la tierra, ¿no? Ujú. claro. Y pastor, también había en el libro de Ruth, por ejemplo, Ah, cuando ah, una de las de sus yernas le ujú. dice, yo quiero conocer tu Dios
y se la lleva a su tierra y, y espera ser redimida. Vos redime a Ruth, ¿no? El fulano, el pariente más cercano, y abandona su derecho o su responsabilidad, pero vos redime a Ruth, comprando Sí. la tierra que perdía Noemí. Ok. ¿Por qué es tan importante preservar la tierra? Reservar, preservar también, ¿no? Quería usar ese término, preservar. ¿Por qué es importante preservar la tierra? Bueno, viviendo la vida, a lo largo de la vida, pueden tener un tiempo de crisis, ¿no? Puede vender la tierra, pero se puede vender dentro de la tribu, pero no a otra tribu, ¿no? Porque la tierra es, Dios quiere enseñar al pueblo de Israel, la tierra es sumamente importante. La tierra de Canaán es la herencia de su antepasado y también es el regalo de Dios, ¿no? Es el regalo de Dios que Dios quería establecer su reino con Israel en esa tierra. ¿Ok? ¿Dónde se establece el reino de Dios? Pues sí que no puede perder esa tierra. Que Dios quería enseñar al pueblo de Israel eso. No es en la cualquier tierra. Esa tierra es para el reino de Dios. Amén. Por eso no se puede perder. Debe preservar esa tierra, pase lo que pase. Amén. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Pastor Pedro, Patricia, Dale. quería hacer una pregunta acerca de la homosexualidad que usted hablaba hoy. Eh, También hay hijos de pastores que han tenido relaciones homosexuales, hijas también, han vivido con mujeres siendo La mente de Cristo. Homosexuales. No. vivido en mi familia, casa, en mi hogar, aún mis padres siendo pastores. Entre la gente del mundo y cristianos. Casi el mismo porcentaje practican homosexualidad. Lamentablemente, marca la diferencia. Entonces, un familiar pastor puede hacer eso. Y los líderes de la iglesia también pueden pasar eso. Muchos ministros también hoy en día en Estados Unidos. Es difícil conquistar la, nuestra próxima generación también tiene la tierra más difícil para conquistar. ¿Reflexiones? No, nada. Terminamos.
Gracias a Dios terminamos el libro de Números. La próxima semana arrancamos con Deuteronomio. Aguanten, hermanos, abandonaron muchos, creo que es casi la mitad, pero vamos hasta el final. ¿Amén? Amén. Ok. Para terminar, por favor. Podemos invitar que alguien más. Para el de Deuteronomio, que sí. Okay. Muchas gracias por este estudio, Señor, que tú nos capacitas, que tú nos enseñas. Señor, te pedimos que nos hagas pueblo que haga la diferencia, que y un pueblo que